el cuaderno 15, que es uno de los cuadernos, el tercero de los cuadernos que hemos llamado vocacionales. No quiere decir esto que todo el cuaderno y todos sus contenidos y toda la propuesta necesariamente sea solo sobre el tema de la vocación específica de la que aquí hablamos, que es la vocación a la vida religiosa, pero sí que todo de algún modo termina aterrizando en esta propuesta o en esta exposición de lo que es esta llamada. No pueden saber los chavales, primero, si tienen vocación, si no han descubierto que ser cristiano es tener vocación, y luego tampoco pueden descubrir dentro de la vocación cristiana si el Señor les llama al matrimonio o a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, si no es porque de algún modo reciben una catequesis sobre la vocación cristiana y sobre cada una de las vocaciones específicas. Y luego una visión, evidentemente, desde el principio, desde la foto, de que la vida religiosa es alegre, una vida religiosa que llena la vida. La pregunta, dar o darse. ¿Por qué esta pregunta en esta catequesis? Las personas que se dan por completo, es decir, no solamente dan lo que tienen, dan cosas de su vida, sino que se dan a sí mismos, ¿no? Es una llamada de exigencia de donación. Aquí, con dar o darse, ya estamos dando una pista de que en cristiano, vocación cristiana, y en vocación religiosa, no vale el dar, sino el darse. La clave del cuento, por si no lo conocéis alguno, la clave del cuento está en que cuando se encuentra con el rey que viene en una carroza de oro y él es un pobre mendigo, y cuando cree que el rey le va a dar algo, lo que hace es que le pide un granito de arroz, le pide arroz y él le da un grano, porque claro, dice, hombre, encima este que tiene todo lo que tiene y yo no tengo nada, pues yo le doy lo mínimo, ¿no? Pero él se lo devuelve en oro. Si hubiera dado más, lo hubiera devuelto más, ¿no? Entonces esta idea también de la desproporción de Dios, la idea del darse, la idea evangélica de recibiréis el 100 por 1, todo eso indirectamente pues está como actitud vital, está también en el cuento, ¿no? Quien vive para dar, mejor darse que dar solo, recibe más de lo que espera, se enriquece. Pero quien vive para recibir y no da, y por tanto tampoco se da a sí mismo, se empobrece. Hemos querido aposta, para que los chavales se sientan identificados con Samuel, y no solamente se sientan identificados los chicos, sino también las chicas, pues lo que hemos puesto es la imagen de una chica, no de un chico, ¿no? Bien, podemos dar, ser generosos, ser buenos, desde nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, pero no podemos darnos, es decir, entregarnos hasta el extremo de la donación, si no es por una llamada y por tanto por una gracia, porque toda llamada de Dios lleva consigo la gracia específica para poder responder a esa llamada. Pero aparece claramente en Samuel la idea de la reiteración, ¿no? No estoy seguro quién me llama, y una y otra vez hasta que ya Samuel contesta, habla, que tu siervo escucha. Este texto de Cáritas lo que aporta es una dimensión vocacional. ¿Por qué? Porque es el sí a una llamada, ¿no? La imagen que hemos puesto de este joven que se está haciendo una foto con un distanciador, como haciéndose un selfie, bueno, de algún modo es una llamada a que se trata de un poema que sí que plantea, como planteaba también el libro de Kipling, un escrutinio de la conciencia. Es un poema que es como un diálogo de uno mismo con su propia conciencia, ¿no? Aquí hemos puesto a un chaval de las edades de los destinatarios, más o menos, de este material, que mira alto, mira largo al horizonte, ¿no? Y por tanto es la mirada propia de quien escudriña una llamada, la mirada propia de quien se siente llamado o que alguien le está llamando, ¿no? La imagen no acompaña el texto, sino que es el texto el que acompaña la imagen o el que explica la imagen. Y la fuerza está en la imagen, aunque es verdad que ha quedado la imagen muy en pequeñito, ¿eh? Aquí también puede ser
útil, como hay miles de reproducciones en Internet de este cuadro, pues poder proyectar en una pantalla una fotografía de calidad del cuadro puede ser muy útil también, ¿no? Que al final las explicaciones artístico-teológicas son cada vez más necesarias y más valiosas para la catequesis, ¿eh? Todo lo que en la catequesis hagamos por explicar el arte cristiano, porque ha sido el lenguaje de la catequesis durante 2000 años el arte, ¿no? Y también el arte cristiano contemporáneo, pero bueno, tenemos toda una historia y ha habido siempre un propósito catequético, ¿no? La pregunta del recuadro: si entras en el cuadro, entras en la escena del Evangelio. Y si entras en la escena del Evangelio, formas parte de ella. Un personaje en este sentido muy universal del ámbito de la vocación, ¿no? Porque Teseo es un imán que atrae a miles de jóvenes de todo el mundo, etcétera, ¿no? También porque ofrecemos aquí una dimensión ecuménica, ¿no? Siempre que haya un guiño al ecumenismo de vez en cuando en los cuadernos viene bien, porque forma parte de la formación del hacer cristiano, el que haya una visión ecuménica, ¿no? Pero ¿por qué subrayar este concepto de regatear? Que no, pues porque el joven rico regateó. Y el joven rico viene enseguida, ¿no? Viene en la página siguiente ya. En particular sobre este texto, pues mirad, yo de elegir algo para comentar aquí, yo os diría, lo decimos casi siempre, la importancia de las 4 palabras. Sobre todo en este momento en el que se os pide a que los catequistas, de un modo muy breve y muy sencillo, podáis hacer un eco de la palabra, podáis contar algún testimonio, y podáis explicar este texto de un modo sencillo para los chavales. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta palabra: frunció el ceño, ¿no? Es que es una imagen muy propia, plástica, universal, de todo tiempo y todo lugar, porque es el gesto corporal, la comunicación no verbal con el gesto de la cara que expresa cuando se nos pide algo que nos cuesta dar, fruncir el ceño, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente en ese gesto está la respuesta del joven rico expresada, ¿no? Y aquí os pongo una idea que se me ocurría un poco al ver esto, que me parecía, bueno, por lo menos sugerente, ¿no? El Espíritu Santo puede hacer de las suyas cuando hay un lápiz y un papel al lado de un texto como este, de la llamada del joven rico. El Espíritu Santo puede hacer de las suyas un texto con esta riqueza, con esta capacidad sugestiva, lleno de sugerencia, lleno de... Hombre, pues eso, un chaval con un lápiz y un cuaderno en la mano para poder escribir, vamos, la capacidad que puede tener, las posibilidades que puede tener el Espíritu Santo para inspirarle cosas que no le inspiraría en otro momento son enormes, ¿no? Entonces, valorar esto, ¿no? Sobre todo, si entre medias del papel y del lápiz hay un chico o una chica de corazón limpio, ¿no? Sencillo, pero rico en contenido, que explica lo que las distintas variantes literarias que ofrece la experiencia de la llamada de la vocación en el Evangelio. Y luego hemos querido, aquí en Aprendemos, plantear la importancia del paso de la vocación universal a la particular, ¿no? Y ahí, bueno, pues por ejemplo, la imagen es muy directa, porque claro, el texto vale para todas las vocaciones, pero hay que aterrizar a la vocación particular. Y como estamos en la catequesis, donde estamos poniendo en evidencia la vocación a la vida religiosa, pues que aparezca también la imagen de 2 religiosas. Bueno, hemos elegido esta imagen de la última JMJ porque es una imagen que de algún modo expresa pues a unas religiosas en marcha, que pongo ahí en marca, es en marcha, unas religiosas en marcha acompañando a los jóvenes. Bueno, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es verdad que poquitas cosas podemos decir de estos 2 santos en una página. Bueno, no importa, siempre vosotros podéis contar muchas más cosas. Aquí se trata de que tengan en el cuaderno una referencia básica. Importante la fusión que se establece en sus biografías, aunque sean unas biografías muy pequeñas, pero hemos querido que aparezcan en estas biografías la fusión de 2 rasgos solo aparentemente contradictorios. Pueden parecer contradictorios, pero no lo son, solo aparentemente contradictorios. Se trata de contemplativos,
pero de contemplativos intrépidos, como eran tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús. Ellos mismos van a ver en la historia de San Juan de la Cruz, que estuvo en la cárcel, perseguido. Bueno, pues eso no le pasa a uno que quiere huir del mundo, ¿no? Eso le pasa a uno que es intrépido, ¿no? que es valiente, que es, ¿no? Y lo mismo, y Santa Teresa de Jesús, andariega, fundadora, bueno, pues son contemplativos intrépidos, son místicos y aventureros. Bueno, pues el Sin Límites nos está hablando de que no es lo mismo dar que darse. En el Sin Límites nos está hablando de una consagración, de una vida de entrega total, ¿no? Entonces nos está hablando también de la vocación. También es un guiño, este Sin Límites tiene una lectura también, no exclusiva, pero sí muy sugerente de lo que es la vida religiosa, ¿no? Y aquí nos vamos a uno de los temas fundamentales de la doctrina de la Iglesia, o sea, de los fundamentos de la doctrina de la Iglesia y de los fundamentos teológicos más importantes, que es el reino de Dios, el concepto del reino de Dios. Aquí hemos aprovechado del DOCAT una explicación del reino de Dios, de lo que significa el concepto del reino de Dios, en su dimensión fundamental, que en la teología católica se llama sobre todo con la expresión reinado social. Porque el reino de Dios solamente Dios lo puede hacer. Eso es una acción de Dios. Pero el que solamente lo pueda hacer Dios no quiere decir que no cuente con nosotros para hacerlo. Participamos. En participamos nos vamos a un aspecto concreto de la doctrina social de la Iglesia práctica, que es el compromiso con los migrantes. En lo que es firme y clarísimo en la doctrina social de la Iglesia con los emigrantes, que en este caso es el deber moral humanitario de acogida y de asilo, que es en concreto lo que está en la situación actual, por repitiendo el Papa Francisco continuamente, ¿no? Aquí ponemos el acento en la comunicación personal. La comunicación personal del cristiano, con tres claves muy importantes, ¿no? El compromiso social inmediato ante la soledad. Estamos llamados a acompañar al que está solo, y eso es comunicación personal. En el modo de comunicar con el otro, que tiene que ser un modo amoroso, un modo basado en el amor evangélico, por tanto basado en el respeto, en el cariño, y el valor de la escucha, ¿no? Y luego en la foto, pues hemos querido mostrar una foto donde de algún modo representa a tres personas, a tres chicas jóvenes, en las cuales una necesita apoyo, que es la que tiene la mano sobre la frente, otra la está hablando como que la está dando aliento y otra la está escuchando, ¿no? Como tres aspectos también de esta comunicación empática, ¿no? Oramos, orar por las vocaciones, y por tanto con dos claves. Unimos la explicación precisa del concepto de vocación, o sea, aprovechamos para explicar un poquito el concepto de meditación, el concepto de vocación, y lo que significa la llamada, lo que significa la diferencia entre la llamada universal a la santidad y las distintas llamadas específicas dentro de la Iglesia, etc. Y luego esta oración tomada junto con la explicación de Testigos del Señor, esta oración por las vocaciones, especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Tenemos el Salmo, ese que aparece siempre en la contraportada, que si interesa en algún momento de toda la catequesis hace referencia a él. Bueno, pues la idea aquí, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, la idea fundamental es que solo responde a la vocación a la que ha sido llamado por Dios quien confía plenamente en él.